tal? Hoy vamos a conversar sobre un tema que recurrentemente circula alrededor de nuestra agenda política. ¿Cuál es la posibilidad de retirarnos de la CIDH o de la Corte Interamericana? Lo primero que tenemos que saber es que el Perú tiene sometida su jurisdicción a una serie de instituciones. Vamos a verlas en un ratito. Lo otro que tienen que tener claro es que cuando hay un tratado para someterse a una corte o a una comisión, tiene que haber una aprobación expresa del Congreso de la República aceptando tal decisión por parte del Ejecutivo. Y se expide una resolución legislativa que es la que se pone en conocimiento de las instancias que van a administrar o gestionar el tratado. Y es en ese momento, en el de la ratificación por el Poder Ejecutivo, donde se suelen formular reservas o algún tipo de observaciones respecto de la aplicación del tratado para el Perú. Dicho esto, pasemos a ver a qué nos comprometemos a nivel mundial. Lo primero que tenemos que tener bien en claro es que el Perú, como república, como Estado, tiene una política bastante activa respecto de lo que es la adhesión a tratados en derechos humanos, a mecanismos comerciales, desde tiempos de la fundación de la República y desde hace 100 años aproximadamente. Nos adscribimos a la Organización Internacional de Trabajo, la cual tiene un comité de libertad sindical que ejerce facultades delegadas de corte jurisdiccional por decisión de la Corte Internacional de La Haya. Entonces tenemos un primer organismo que tiene competencia para resolver en los casos peruanos en materia de libertad sindical. Luego tenemos a la Corte Internacional de La Haya, a la cual estamos sometidos para resolver diferentes tipos de disputas entre estados. Luego nos sometimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando firmamos el convenio o conocido Protocolo de San José de Costa Rica. Posteriormente, a este cuerpo se incorpora la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con anterioridad a estas decisiones, el Perú se sometió a la jurisdicción de la Corte Andina de Justicia. También en los últimos años, el Perú ha aceptado la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Esto a nivel de grandes cortes, con contenido en derechos humanos, con contenido en materia penal, pero todos vinculados a solución de controversias establecidas en tratados y entre soberanos o con participantes diferentes de las sociedades, como puede ser en la Corte Penal Internacional. Pero hay otras instancias que van a tener tanta o mayor importancia que una corte, como es el CIADI. El CIADI es un centro internacional de diferencias arbitrales que resuelve mediante esta modalidad las disputas entre personas o empresas que consideran los estados han afectado sus inversiones con medidas adoptadas en el país al cual reclaman el arbitraje. Tenemos la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil que resuelve también las grandes quejas, los grandes reclamos en el intercambio comercial, al cual estamos obligados a respetar. Tenemos, adicionalmente, más de 40 acuerdos comerciales. Estos acuerdos comerciales van a presentar mecanismos de solución de controversias, donde en el caso de Estados Unidos es un mecanismo completamente novedoso, porque no hay que ir ni a una comisión ni a una corte para denunciar el incumplimiento en normas laborales y medioambientales que vulneren derechos humanos establecidos en el convenio, sino que se reclaman directamente ante los ministerios. Luego estamos rumbo a la OCDE y allí también tenemos un paquete de obligaciones establecidas en las más diferentes materias que tenemos que respetar para poder acceder a este espacio.
Adicionalmente, tenemos otras comisiones, tanto en Naciones Unidas como OEA. Tenemos la Comisión contra la Discriminación en Naciones Unidas, tenemos la Comisión contra Eliminación de toda forma de la mujer, tenemos la supervisión de lo que es el Alto Comisionado de Naciones Unidas, y en OEA tenemos la Comisión de Lucha contra la Corrupción y otro tipo de instancias donde nosotros nos hemos sometido voluntariamente y hemos firmado tratados, compromisos, protocolos, documentos al amparo de la Convención de Viena, todo lo cual nos obliga como Estado a cumplir de buena fe con las obligaciones adquiridas en los más diferentes niveles internacionales. Dicho esto, vayamos a ver qué cosa es lo que pasa en el sistema interamericano. Ahora sí, vamos a entrar a ver cómo funciona la OEA y en concreto cómo funciona la Comisión Interamericana y la Corte. Lo primero que tienen que tener muy claro es que la OEA es un espacio donde confluyen 46 naciones, ahora menos porque algunas se han ido retirando, pero no tiene un paquete de normas que uno tiene que suscribir para formar parte de ella. Basta con haber firmado la Carta Fundacional o Carta de la OEA y luego los estados son libres de ir firmando o ratificando los diferentes tratados que el sistema plantea. Es decir, que cuando hablamos de tratados tenemos que ir viendo cada uno de ellos. Como ya les indiqué, cada estado es libre en el sistema de OEA de adherirse a los diferentes tratados que se van discutiendo a través del tiempo. En el caso de Perú, de un total de 73 tratados multilaterales que existen en la organización, el Perú ha firmado casi todos. Solo no han sido ratificados por nuestro país 17 de ellos. En ese contexto, el Perú, en su momento, firmó la Carta de la Organización de los Estados Americanos o documento fundacional. Luego firmó la Convención Americana de Derechos Humanos, que en el tiempo sufrió sendas modificaciones para incorporar dentro de esta Declaración de Derechos Humanos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con funciones y competencias claramente en ellas establecidas y que hoy se gestionan con independencia de lo que puede establecer la Asamblea General o el Secretariado General de la organización. También el Perú firmó la declaración conocida como Carta Democrática Interamericana, donde se reconocen los valores de la democracia como aquellos vinculados al cumplimiento de normas en derechos humanos. Vamos a ver en las líneas que vienen que cada tratado tiene su propio mecanismo de salida. Es decir, que cuando le pregunta, ¿cómo me salgo de la CIDH? ¿Cómo me salgo de la OEA? La respuesta no es única. Tenemos que ver qué dice el tratado para cada una de estas decisiones. Nosotros integramos la Organización de Estados Americanos porque firmamos la Carta de la Organización mediante la cual se crea dicha instancia de carácter internacional, que se dio en 1948. Posteriormente ha sido reformada por el Protocolo de Buenos Aires, Cartagena de Indias, de Washington y finalmente el de Managua, donde se establece la organización, las funciones, los objetivos y otra serie de prerrogativas que tiene la organización. Hoy solamente nos interesa analizar qué cosa dice este tratado respecto de la salida del mismo. Y así tenemos que el artículo 143 establece claramente que cualquier Estado es libre de poder retirarse cuando así lo decidan sus órganos correspondientes, para lo cual tendrá que comunicarse dicha decisión a la Secretaría General. Para que un Estado pueda retirarse, tienen que pasar 2 años desde que da a conocer la decisión adoptada en dicho sentido. Sin embargo, hay que tener muy claro que el propio tratado establece que puede pasar el plazo de 2 años, pero el Estado no necesariamente se desliga
sino hasta haber cumplido con las obligaciones emanadas de la presente Carta. Ahora vayamos al tema de fondo por el cual hemos hecho todos estos prolegómenos. ¿Cómo me salgo de la Comisión Interamericana? Usted no se puede salir de la Comisión Interamericana. ¿Cómo me salgo de la Corte? No se puede salir de la Corte. Si usted quiere, como Estado, dejar que estos órganos tengan competencia respecto de un Estado como Perú, que ha firmado la sumisión a esta convención y por ende a estos dos organismos supervisores en derechos humanos, tiene que denunciar a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que se firmó en San José de Costa Rica en el año 1969 y las posteriores modificaciones que se hicieron para incorporar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que originalmente no existía al crear la OEA. ¿Qué cosa dice el artículo 78? Nuevamente, que los estados son libres de poder renunciar o denunciar o salirse de este tratado. ¿Cuáles son los requisitos? Que haya firmado el tratado por lo menos 5 años antes y luego que se dé a conocer la decisión a la Secretaría General de la OEA y se deje transcurrir el plazo de 1 año para poder hacer efectivo el tratado. Sin embargo, el inciso 2 del artículo 78 señala claramente que la denuncia no tendrá por efecto desligar al Estado de las obligaciones que constituyeran una violación de derechos humanos hasta el momento del retiro. Estoy traduciendo lo que dice el artículo. Es decir que si un Estado presenta la decisión adoptada por su Congreso o Parlamento de retirarse de la Convención Americana, hoy día la comunica mañana a la Secretaría General de la OEA, el retiro solo opera 1 año después, o sea, el 20 de febrero del 2024. Sin embargo, el Estado no se podrá desligar de las obligaciones que hubieran surgido hasta el 20 de enero del 2024, respecto del cual se mantendrá competencia, siguiendo lo establecido en la Carta Fundacional de la OEA. O sea que te vas, pero respondes por todo lo que habías asumido ya responsabilidad. ¿Esto qué significa? En primer lugar, que en materia de derechos humanos, Perú ha aceptado la competencia de la Corte Penal, del CIADI, del Organismo Mundial del Comercio, de la Comisión Interamericana, del Tribunal Andino de Justicia y de la Corte de San José de Costa Rica. Y adicionalmente, garantizando el respeto de los derechos fundamentales, viene estableciendo sus tratados de libre comercio con una cláusula especial de solución de controversia. Esos son los puntos que se tienen que tener en consideración cuando planteamos el retiro de un tratado como el de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Algún país se ha retirado? Veamos quiénes han sido. Trinidad y Tobago se retiró de la Convención Americana de Derechos Humanos en 1998. Venezuela se retiró de la Convención Americana o de la competencia de la Comisión y de la Corte en el 2012 y en el 2019 se retiró de la organización en general. Nicaragua, en noviembre del 2021, ha iniciado el proceso de retiro de la Organización de Estados Americanos, el cual concluirá en diciembre de este año. Estos países, sin embargo, mantienen algún nivel de responsabilidad o procesos por los hechos acontecidos hasta antes de la fecha de su retiro. ¿Qué más tenemos que saber? Como les indicaba al inicio, cada país es libre de suscribir los diferentes tratados. Hay países pequeños como Antigua, Bahamas, Belice, Granada, Guyana, San Kitts y Nevis, Santa Lucía y San Vicente, que son pequeñas islas en el Caribe que ustedes pueden apreciar en el mapa, que nunca se comprometieron a cumplir con las obligaciones en derechos humanos que señalaba la Convención Americana.
Y dos grandes países, los más desarrollados quizás de nuestro continente, como Canadá y Estados Unidos, tampoco nunca suscribieron esta convención, resolviendo estos países sus controversias en derechos humanos en sede interna de manera exclusiva, con la fuerte presencia de sus respectivas Cortes Supremas. Les he entregado abundante información sobre a cuántas cortes y comisiones estamos sometidos, en la mayoría de ellas sin restricciones, el proceso que toca para poder salirse de la Convención Americana o de la OEA. Me parece que con todo ello ustedes pueden ya formarse su propia opinión en torno a las preguntas planteadas al inicio. Muchas gracias por acompañarme. Muy buenos días.